Hola chicos, ¿cómo están? Soy Carlos Correa, estudiante de cuarto año de la Escuela Luis Racetti, instructor de anatomía de hace 3 años. Hoy en este video vamos a hablar de las generalidades de anatomía. Pero antes quiero dejar algo en claro. Cuando entremos a la carrera, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar por parte de anatomía? Bueno, vamos a estudiar la anatomía de la extremidad superior y luego la anatomía de la extremidad inferior. ¿Qué temas incluye estudiar la anatomía de la extremidad superior e inferior? Bueno, lo primero es conocer cómo están compuestas a nivel osteológica, es decir, qué huesos hacen parte de la extremidad superior e inferior. Lo segundo es saber qué articulaciones forman parte de estas extremidades. Eso sería el segundo componente que estudiaremos o que estudiarán cuando entren a la carrera. Lo tercero es conocer qué músculos hacen parte de la extremidad superior e inferior. Lo cuarto, que suelen explicar los profesores, es qué características de las subregiones que componen la extremidad superior e inferior. El quinto elemento que van a estudiar en la carrera sobre esta extremidad es qué nervios hacen parte o qué encontramos en el miembro superior e inferior. Y por último, sobre estas extremidades se suele estudiar los vasos que hacen parte de estas regiones, es decir, qué arterias y venas encontramos tanto en la extremidad superior e inferior. Esto es básicamente la primera unidad que van a estudiar ustedes cuando tengan la carrera. Pero para poder entender todo esto, es necesario conocer conceptos básicos sobre la anatomía. Y que estos conceptos básicos, frecuentemente los profesores no se detienen a explicarlos con detenimiento. Y son esenciales para entender todo lo que nos digan sobre todo esto y obviamente para entender los libros. Porque si vamos a los libros directamente, vamos a entender muy poco, porque involucran términos básicos y es necesario conocer esos términos básicos. Hoy vamos a conocer todo eso. Lo primero que vamos a conocer es qué es la anatomía. La palabra anatomía proviene de una palabra griega que es anatomé y significa cortar a través de. Esta anatomía la definimos propiamente como la ciencia, rama de la medicina que estudia la estructura o morfología de los organismos. Esta anatomía, como ustedes van a ver, va a tener varias ramas, o sea, se puede subdividir en varias ramas. La primera de ellas es la anatomía microscópica, nosotros la conocemos como histología, involucra el estudio a través del microscopio de las células, tejidos y organismos, ¿ok? Lo fundamental es que utilice el microscopio. La segunda rama es la anatomía macroscópica, es como la que propiamente nosotros conocemos como anatomía, y involucra el estudio de las estructuras macroscópicas del ser humano en condiciones normales. La siguiente rama es la anatomía del desarrollo, comúnmente la conocemos a esta como embriología, y básicamente describe los cambios que ocurren durante el desarrollo. La cuarta rama es la anatomía patológica. Esta anatomía patológica involucra describir los cambios que ocurren en el tejido órganos producto de las enfermedades. La quinta rama es la anatomía patológica que describe el cuerpo a través de imágenes y bueno, esto es orientado a fines diagnósticos. Y por último tenemos la anatomía quirúrgica que está orientada a procedimientos quirúrgicos, como su nombre lo dice, y con fines de tratamiento y diagnóstico. Bueno, a lo que a nosotros nos interesa, muchachos, la que a nosotros nos interesa es la anatomía macroscópica, que es comúnmente que nosotros conocemos como anatomía. Esta anatomía macroscópica, vamos a definirla propiamente. Recuerden, muchachos, cuando ustedes vayan a estudiar algo, siempre definirlo, porque definirlo nos empaqueta el conocimiento y ayuda a que se quede más con nosotros. Entonces, esta anatomía macroscópica, propiamente dicha anatomía, la vamos a definir, ella va a estudiar, vamos a decir que ella va a estudiar la morfología de la estructura macroscópica del cuerpo humano en condiciones normales. Y no solamente estudia la morfología o forma, sino que también estudia su ubicación, y su relación con el entorno que lo rodea, es decir, qué le pasa por delante, qué le pasa por los lados, qué le pasa por detrás. ¿Ok? Ahora, la anatomía, muchachos, utiliza tres cosas para poder hacer y estudiar las estructuras. La anatomía utiliza lo que es finalmente la geometría, hay muchas abstracciones de la geometría hacia la anatomía. Utiliza la disección, que es cortar, de ahí el nombre anatomía, es que los anatomistas cortan el cuerpo y estudian la morfología de nuestro cuerpo. Esos cortes tienen unos lineamientos y se hacen unos planos que hablaremos más adelante. Y por último, tiene un lenguaje propio. Esas son las tres cosas básicas que utiliza la anatomía o que involucra la anatomía. La anatomía macroscópica, muchachos, tiene variantes.
Tiene dos variantes principalmente, lo que se conoce como anatomía descriptiva, que comprende el estudio de un órgano perteneciente a un sistema, y también otra variante que es la anatomía topográfica, que comprende el estudio, es decir, yo voy a hacer anatomía, agarro y estudio todos los elementos que componen una región, es decir, todos los elementos que componen el miembro superior, inferior, cabeza, cuello, tórax, pelvis, abdomen, etc. Y es el tipo de anatomía que se hace en la cátedra, es decir, primero empieza con las extremidades, luego pasa por el cabeza y cuello y así sucesivamente. ¿Ok? Dicho esto, para nosotros entender, Carlos, ¿qué necesito para entender anatomía? Bueno, necesitas tres cosas o necesitas comprender tres cosas. La primera de ellas es la posición anatómica, ¿ok? Es muy importante conocerla. Lo segundo es conocer el plano y eje anatómico. Y lo último es conocer la terminología anatómica, ¿ok? Nosotros vamos a hablar de eso ahorita y todo lo que estudiemos va a girar acerca de estas tres cosas, ¿ok? Todo lo que vayamos a estudiar en la carrera va a girar acerca de estas tres cosas en anatomía. Entonces, lo primero que vamos a empezar hablando es la posición anatómica. Como ustedes pueden ver en la imagen, el ser humano puede adquirir distintas posiciones o puede adoptar distintas posiciones, mejor dicho. Por lo cual hace urgente tener una posición base a partir de la cual nosotros podamos describir a las estructuras macroscópicas de nuestro cuerpo. Y esa es la posición anatómica, que la definimos como la posición referencial a partir de la cual parte la descripción anatómica. ¿Ok? Ella requiere unas condiciones o características, las cuales son las siguientes. La primera es que debemos estar de pie, con los miembros inferiores extendidos y juntos y con el pie hacia adelante. ¿Ok? Lo segundo, debemos tener la vista al frente, aquí lo vemos. Lo tercero es miembros superiores extendidos y a los lados del tronco y con la palma de la mano hacia adelante. ¿Ok? Esta es la posición anatómica. De aquí parte todo lo que hablemos y esto es muy importante. Otro concepto muy importante que está relacionado con la posición anatómica, más no hace parte de ella, es el eje longitudinal de nuestro cuerpo. Un eje, muchachos, es una línea imaginaria que puede adoptar distintas posiciones. Con referente al eje longitudinal de nuestro cuerpo, es una línea imaginaria que pasa por el medio de nuestro cuerpo desde arriba hacia abajo. También se denomina que va desde cefálico, así cabeza, hacia abajo, ¿ok? Caudal. Ya hablaremos de esos términos. Lo segundo que debemos conocer sobre los planos y ejes anatómicos, muchachos, bueno, lo segundo que debemos conocer son los planos y ejes anatómicos, que son extraídos de la geometría y son esenciales porque tienen mucha importancia a la hora de la descripción anatómica. Entonces, lo primero que vamos a hablar son los ejes. Un eje, muchachos, ya lo dijimos antes, lo definimos, pero ya lo dijimos antes, es una línea recta, es decir, una sucesión infinita de puntos que atraviesa un cuerpo, ¿ok? Eso es un eje. En el caso de anatomía, nos van a interesar tres ejes, ¿ok? Solamente tres ejes, que son los principales a la hora de la descripción anatómica. Vamos a conocer cuáles son esos tres ejes. El primer eje es, como ustedes pueden ver aquí, es el eje longitudinal de nuestro cuerpo, ¿ok? Es un eje, una línea imaginaria, que tiene una dirección vertical que va a estar atravesando el cuerpo desde arriba hacia abajo, ¿ok? El segundo eje es el eje transversal o lateral, que es un eje que tiene una disposición o dirección horizontal y va a ir de un lado hacia el otro, es decir, derecha a izquierda y viceversa, ¿ok? Y el último eje es el eje sagital o anteroposterior o ventrodorsal. ¿Ok? Este eje tiene una disposición horizontal, al igual que el transversal, pero a diferencia de el eje sagital va a ir desde adelante hacia atrás, desde adelante hacia atrás, atravesando como flecha el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, además, muchachos, es importante conocer que cada uno de estos ejes va a estar perpendicular entre ellos. ¿Ok? Además de eso, son esos nos ayudan a formar los planos anatómicos, ¿ok? Los planos anatómicos, que es lo siguiente que vamos a estudiar. Los planos anatómicos, muchachos, primero partimos siempre definiendo las cosas. Un plano es una porción del espacio que está delimitado por dos ejes y dimensiones. Eso no los dije, pero los ejes están en correlación con las dimensiones. Es decir, el eje longitudinal con el largo, el eje transversal con lo que es el ancho
y el eje sagital con lo que es el profundo. A partir de esos ejes o dimensiones también vamos a estar formando los que son los planos anatómicos. Estos planos anatómicos, ¿por qué son importantes? Porque los estudiamos. Estas referencias espaciales imaginarias traídas de la geometría. ¿Por qué las estudiamos? Bueno, porque son la base para hacer dos cosas. Para hacer cortes, es decir, la anatomía hace cortes, disección, y otra cosa que nos sirve es para describir los movimientos que realiza una articulación. ¿Ok? Pero esas dos cosas nos sirven. ¿Cuáles son los planos anatómicos que nosotros conocemos o que nos interesan a nosotros? Son tres: el plano transversal o axial, el plano frontal o coronal y el plano sagital. ¿Ok? Vamos a conocer ahora la característica de cada uno de estos planos. ¿Ok? Pero primero vamos a ver un ejemplo o cómo se emplean estos planos, muchachos. Entonces ven aquí tenemos una estructura que es el encéfalo. ¿Ok? El encéfalo. Y vemos que dependiendo del plano que yo utilice, puedo hacer un corte y puedo visualizar a esta misma estructura de distintas formas. Por ejemplo, ven aquí utilizo el plano sagital, ¿ok? Lo corto y puedo tener una vista de lado de esta estructura, ¿ok? Una vista de lado. Si yo corto esta estructura a partir de un plano, a partir de utilizando el plano frontal, puedo ver que la corto, la separo en una parte anterior y posterior, que ya hablaremos de eso, y la veo desde adelante, ¿ok? Vean que es la misma estructura, pero tengo una visión diferente. Y por último, si hago un corte en el plano horizontal o transversal, o axial también, veo que la corto y esa estructura la veo desde arriba, ¿ok? Tengo una visión desde arriba y vean cómo la veo, ¿ok? Es la misma estructura, pero dependiendo de qué corte yo haga en cada uno de estos planos, obtengo una visión o vista diferente. Y esto es muy importante porque los libros van a mostrar este tipo de vista a la hora de estudiar las distintas estructuras de nuestro cuerpo. Esto es un ejemplo nada más. O sea, vamos a hablar ahora, para que ustedes entiendan mejor, lo que es cada uno de los planos. Vamos a empezar por el plano frontal o coronal. Y este plano frontal o coronal es un plano vertical, ¿ok? Que va a estar orientado en sentido transversal, es decir, va a estar orientado verticalmente y va a ir de un lado al otro. Y este plano, muchachos, pasa por el medio de nuestro cuerpo en sentido transversal, es decir, de lado a lado, y me divide el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior, ¿ok? Este plano, muchachos, va a estar formado por lo que es el eje longitudinal y el eje transverso, es decir, el largo y el ancho, ¿ok? Va a ir yendo de un lado a otro. Entonces, imagínense que yo hago un corte de cualquier estructura, vamos a tomar como referencia el corazón, yo lo corto a partir de un plano frontal o coronal y lo corto y lo estaría viendo de la siguiente forma, es decir, lo corto y lo veo desde delante. Lo separo en dos mitades, una anterior y una posterior, y lo veo, ¿ok? Lo veo. El siguiente plano es el plano sagital. Esta palabra viene del sagitas, del griego, que significa flecha. Este plano es un plano vertical, como ustedes pueden ver, orientado en sentido antero-posterior. Es decir, está orientado verticalmente y pasa el cuerpo hacia atrás, de delante hacia atrás, dividiéndome el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Vean aquí, muchachos, este plano sagital está compuesto por lo que es el largo y el profundo. Sobre los planos, el plano sagital tiene varios. Va a haber un plano sagital medio, ¿ok? O mediano, que pasa por el medio de nuestro cuerpo, muchachos, y me divide al cuerpo humano en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿ok? A los lados de esto, paralelamente a este plano, pueden correr otros planos, que son los planos paramedianos, ¿ok? Paramedianos, que corren a los lados de este plano sagital medio, ¿ok? Vean aquí, por ejemplo, yo agarro una estructura de nuestro cuerpo y hago un corte en este plano, la estaría dividiendo en una parte derecha y una parte izquierda. Por ejemplo, aquí en esta imagen, yo agarré y corté el cuerpo a partir de este plano y vean la vista que tengo en nuestro cuerpo. ¿Ok? Veo a mi cuerpo desde el lado. Es un corte en el plano sagital. Porque sé que es un corte en el plano sagital porque veo lo que está arriba, lo que está abajo y lo que está delante y lo que está atrás. Y son las dos dimensiones que me componen a este plano. Otro ejemplo, imagínense que vean aquí vamos a hacer un corte en esta región, que ustedes no la conocen, pero es la región axilar, una de las regiones que componen el miembro superior, hago un corte en esa región y mira lo que estaría viendo. Veo esa estructura desde el lado y veo lo que está delante y lo que está atrás, es decir, la profundidad, y veo lo que está arriba y lo que está abajo. Por eso yo sé que esto es un corte sagital realizado en el plano sagital, ¿ok? Ustedes van a ver
nombrándose a las distintas imágenes anatómicas como cortes, pistas, obviamente hacen referencia a los cortes que se hacen en estos planos, ¿ok? Pero tranquilo que eso se aprende poco a poco. Los planos, el último plano es el plano transversal o axial. Es un plano que va a estar orientado horizontalmente y es perpendicular a los planos verticales, ¿ok? Este plano me divide el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior. Un ejemplo de esto es lo que ustedes ven en los TAC, ¿ok? En las tomografías que hacen, eso fue muy famoso en el COVID, pero bueno, eso es una imagen en un plano transversal. Aquí estoy viendo los pulmones a los lados y aquí estoy viendo el corazón, ¿ok? Es una vista, lo estoy viendo desde arriba a partir de un corte que yo realicé en el plano transversal, ¿ok? Que es un plano horizontal. Este plano va a estar compuesto por lo que es el ancho y el profundo. Es decir, yo puedo ver lo que está a los lados y puedo ver lo que está delante y atrás. Ok, aquí vemos cómo funciona este plano. Otro ejemplo que lo verán mucho en miembro superior, que es lo primero que van a ver, es que vamos a realizar muchos cortes transversales en este plano para poder visualizar la estructura interna de los miembros. ¿Ok? Es un corte mucho que lo ven. Ajá, aquí esto es muy importante. El nombre de lo que es el plano coronal y el plano sagital hacen referencia a la estructura que vemos en el cráneo. Aquí vemos una estructura que se denomina como sutura sagital y a partir de él se denomina lo que es el plano sagital y vemos otra sutura que es la sutura coronal en el cráneo y a partir de él denominamos lo que es el plano coronal, que ese plano coronal también tiene el nombre como frontal. Y veamos que es una que va de lado a lado, ¿ok? Y la sutura sagital va adelante hacia atrás, igual como va lo que es el plano sagital. ¿Ok? Y me divide en una mitad derecha, una mitad izquierda, y esta coronal, que tiene una disposición de un lado a otro, me divide anterior y posterior. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí vemos los cortes que podemos hacer en los distintos planos. Un corte sagital, vemos que dividimos las partes en dos mitades y, y eso me permite ver la estructura de un lado o de lateral. Vemos el plano coronal, frontal, que me divide el cuerpo en una mitad anterior, una mitad posterior, y el plano sagital, que me lo divide en una mitad superior y una inferior. Y cuando yo hago eso, puedo ver la estructura desde arriba. Y, obviamente, y tenemos una última variante que es el plano oblicuo, plano de corte oblicuo. Ok, ok. Para terminar esta clase, vamos a hablar de lo que es la terminología anatómica básica. Muchachos, la anatomía posee un lenguaje propio destinado a facilitar la comunicación y comprensión entre los profesionales del área de la salud alrededor del mundo. Estos términos técnicos tienen el objetivo de definir, ubicar y orientar cada parte de nuestro cuerpo. Y son esenciales para entender, muchachos, lo que nos hablan nuestros profesores y lo que nos vamos a ver en los libros. Entonces es muy importante conocer estos términos básicos. La terminología anatómica, además de eso, es muy antigua, muchachos. Y es muy antigua y ha venido cambiando y actualizándose. Por lo tanto, va a haber muchos choques de términos antiguos con términos actuales, ¿ok? Además de eso, algo bien particular que utiliza la medicina, y en especial la anatomía, son los epónimos. Epónimo es el nombre de alguien que se le pone hacia una estructura. Es decir, Pedrito descubrió que tal arteria o tal articulación tiene la siguiente característica. Como es un descubrimiento bien importante, se denomina a tal arteria o a tal estructura como el nombre de Pedrito. Tenemos que decir la arteria Pedrito, el área de Pedrito, el músculo de Pedrito. Bueno, esos son los epónimos. Nombre de personas aquí puestas hacia estructuras, ¿ok? En honor a esa persona. Pero bueno, en anatomía esos epónimos actualmente están en desuso, pero muchos profesores los utilizan porque, bueno, son profesores que tuvieron con esos epónimos. Ok, vamos a hablar de los términos básicos que nos ayudan a hablar, ¿ok? Estos términos, por último, son comparativos. La mayoría de términos que son comparativos. Es decir, van a ser en correlación a otra estructura. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante. Ok. El primer término o los primeros términos que nos vamos a encontrar eh, es el término anterior, que es también y posterior. Vean aquí, bueno, aquí marcamos el eje longitudinal de nuestro cuerpo y bueno, ya sabemos que es el eje longitudinal, que es una línea imaginaria que pasa por el medio de nuestro cuerpo. Es muy importante para lo que vamos a estar describiendo. Bueno, este anterior y posterior los veremos más adelante. Aquí la diapositiva se adelantó, pero vamos a ver los dos términos primero. Lo que es medial
y lo que es lateral. Esto anterior y posterior lo veremos más adelante. Lo que es medial y lateral. Lo que es medial es lo que se acerca al eje longitudinal de nuestro cuerpo, ¿ok? O plano medio sagital, ¿ok? Que es lo mismo, que pasan por la misma dirección. Entonces, una estructura que se acerque a lo que es el eje longitudinal de nuestro cuerpo, vamos a decir que es medial. Y una que se aleje, vamos a decir que es lateral, ¿ok? Por ejemplo, yo veo aquí el pulgar es lateral con respecto al meñique, ¿ok? Porque el meñique se acerca a lo que es el eje longitudinal de nuestro cuerpo. Vean que son términos comparativos. Los siguientes términos es proximal y distal, ¿ok? Yo digo que una estructura es proximal cuando se acerca al origen de una estructura y digo que es distal cuando se aleja al origen de esa estructura. Por ejemplo, aquí vamos a analizar dos regiones del miembro superior. Aquí tenemos el brazo y el antebrazo. Yo digo que el brazo es proximal y el antebrazo con respecto al antebrazo, que es distal. Y eso porque el brazo está más cercano al origen de la extremidad superior, ¿ok? Ok. Igualmente, yo puedo decir que la rodilla es proximal con respecto al pie. ¿Por qué? Porque se acerca al origen de la extremidad inferior. ¿Ok? Ok. Estos términos de proximal y distal son más aplicados, pero no exclusivamente, pero son más aplicados a las extremidades. ¿Ok? A escribir la estructura de las extremidades. En los siguientes términos que vamos a escribir es superior e inferior, ¿ok? Superior también se puede denominar como cefálico o craneal, e inferior también se puede denominar como caudal o inferior, ¿ok? Cuando yo digo que algo es superior, estoy diciendo que está por arriba. Cuando yo digo que algo es inferior, digo que está por debajo. ¿Ok? Lo mismo yo puedo decir yo puedo decir, por ejemplo, que la nariz es superior con respecto a los labios. ¿Ok? También puedo decir que el cabello es superior con respecto a la frente o la frente es inferior con respecto al cabello. Son términos comparativos, ¿ok? Y de relación que son muy utilizados en la descripción anatómica, ¿ok? También pueden escuchar superior e inferior como cefálico y caudal. Hacen alusión a lo mismo. La estructura cefálica es la que se acerca a la cabeza y la cabeza está arriba, por eso es superior, y una estructura caudal es hacia abajo y por lo tanto es inferior, ¿ok? Los siguientes términos, que fueron los primeros que aparecieron y los últimos que vamos a describir, es anterior y posterior, ¿ok? Anterior es una estructura que está adelante en posición de precedente y una estructura que esté por detrás es posterior, por detrás con posterioridad del lugar. Posterior también hace referencia al dorso, es lo mismo, el dorso está atrás, por lo tanto es posterior, y anterior también es conocido como ventral, de vientre, ¿ok? Un ejemplo que yo traje para explicarles es esta imagen. Esta imagen es un corte sagital o una vista sagital de una región del miembro superior que es la región axilar, y vean que, bueno, sé que es sagital porque veo lo que está arriba y lo que está abajo, y lo que está delante y lo que está atrás, es decir, el largo y el profundo. Ya vamos a escribir los ejemplos con esta imagen, pero nos faltan otros términos que se me olvidaron, aquí se los menciono, que es superficial y profundo. Superficial es una estructura que esté más cerca de la superficie, profundo que esté más interna o más lejano de la superficie. Y los últimos dos términos que vamos a repasar por ahora son externo e interno, ¿ok? Externo es una estructura que esté más alejado del centro de un órgano, e interno es una estructura que esté más cercana al centro de un órgano, ¿ok? Externo e interno antiguamente eran lateral y medial, ¿ok? En la antigüedad, externo era lateral y interno era medial, y así lo pueden encontrar en muchos libros, pero en la actualidad esos términos se han redefinido y se han actualizado, ¿ok? De tal manera que una estructura lateral es aquella que se aleja del eje longitudinal de nuestro cuerpo y una medial es la que se acerca. Interno y externo adquieren otro significado y son referentes a si una estructura está más cerca o lejana al centro de un órgano, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir que H es interno con respecto a D. ¿Ok? D es un músculo que es conocido como el pectoral mayor y H es una arteria que es conocida como la arteria axilar. ¿Ok? Y bueno, le decimos en los números para que ustedes vayan entendiendo. Y además puedo decir que, por ejemplo, que H es superior con respecto a E y E es inferior con respecto a H. Y a su vez yo puedo decir que H es inferior con respecto a 9. Vean que todos estos términos son comparativos. A su vez puedo decir que D es anterior a C y C es posterior con respecto a D. A su vez yo puedo decir que C es anterior con respecto a H. ¿Ok? No se abrumen por estos términos, no se abrumen porque los vamos a ir aprendiendo progresivamente. ¿Ok? Dense la oportunidad de no saber estas cositas y dense la oportunidad de aprender. Tranquilos que lo vamos a aprender poco a poco.
bueno, estas eran otras imágenes que le quería mencionar sobre cómo se apliquen, pero bueno, ya lo mencionamos anteriormente. Y bueno, nada, muchachos, aquí una imagen de la promoción pasada, aquí de negro soy yo, esta es la promoción pasada del primer año, aquí estamos con un cadáver, esperamos que ustedes lo puedan ver. Y bueno, nada, muchachos, soy Carlos Correa, nos vemos en una siguiente clase, les voy a subir la osteología de miembro superior y miología de miembro superior, es decir, los huesos y los músculos de miembro superior, que es algo que los profesores nos enseñan. Los profesores normalmente van a empezar a explicarles desde las articulaciones de miembro superior, pero nosotros para poder entender esto, tenemos que conocer estos conceptos básicos, tenemos que conocer la osteología y la mesiología para poder entender todo lo que es la articulación. Eso yo se lo voy a pasar, se lo estaré pasando esta semana, así que nos vemos en la siguiente clase.